Bendiciones a todos, qué gusto poderles saludar de nuevo desde su iglesia cristiana, siempre en victoria, el propósito de Dios en ti. En este estudio que estamos haciendo en Mateo 24, señales del fin. Esta es la segunda parte y yo sé que Dios está mostrando cosas maravillosas que nos sirven para edificarnos y para estar entendiendo las señales que predicen, que nos anuncian la venida de nuestro Rey, Rey de Reyes y Señor de Señores, como lo es Jesucristo. No se te olvide allí inscribirte, suscríbete a nuestro canal, activa la campana para que no te pierdas ni una sola de nuestras enseñanzas, reflexiones, todo ese material que hemos ido subiendo y que seguiremos haciendo mediante Dios para la edificación del pueblo de Cristo. En el capítulo pasado quedamos allí en Mateo 24:13, donde el Señor Jesús dice: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Efectivamente, eso es lo que nosotros tenemos que hacer como iglesia, perseverar, mantenernos firmes en la doctrina, en la fe, y eso empieza desde ahora. Es ahora cuando nosotros como creyentes debemos estar listos, preparados para la oración, para la lectura de la palabra, para que cuando llegue el momento de la prueba, cuando lleguen las señales, nosotros podamos estar fortalecidos en Cristo Jesús. Hoy el Señor una vez más nos invita a seguir adelante, a pesar de las circunstancias, a pesar de cualquier prueba, a pesar de estos tiempos que se están viviendo. Nosotros tenemos que seguir pensando bien claramente cuál es nuestra meta, y esa meta es Jesucristo. Seguimos entonces en Mateo 24:14. El Señor también anuncia dentro de esas señales que los discípulos le dijeron que les anunciaran. Dice que y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Hay gente que piensa que ya este momento se vivió. Piensan que este momento ya aconteció y que realmente el evangelio de Cristo ha sido predicado en todas partes. Pero realmente es en el tiempo cuando se comienza a dar estas señales del fin que va a haber un mover del Espíritu Santo en la iglesia, y la iglesia va a tomar la posición que siempre debió haber tomado: predicar el evangelio a toda criatura, así como el Señor mismo lo ha comisionado en su palabra. Entonces, una de las señales que podemos ver el principio del fin, de la venida de nuestro Señor Jesucristo por segunda vez en poder y gloria, es que el evangelio va a comenzar a ser predicado. Aleluya, hermano, el evangelio de Cristo, ese evangelio puro donde se predique que Jesús es el único que puede darle salvación a las personas. Se predicará que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y que no ha sido dado a los hombres ningún otro nombre por el cual puedan ser salvos. Es en este momento, hermano, que ya el Señor, yo veo que empezó a moverse, está moviéndose por medio de su Espíritu, hermano, llevando la predicación. Pero va a haber un momento de fuerza y de avivamiento en la predicación. En esa predicación, hermano, en medio de la maldad, en medio de la violencia, en medio de las guerras, la iglesia va a estar empoderada para predicar el evangelio de Cristo. Por eso tú tienes que prepararte desde ahora para ser parte de ese ejército evangelizador, de ese ejército que va a llevar las buenas nuevas de salvación, y hablando del arrepentimiento y del cambio de vida que solamente puede hacer Jesucristo en aquel que lo recibe con fe. Y fíjate, hermano, que entonces una de las cosas que muestra el Señor es precisamente eso: la predicación. Tenemos que estar preparados para predicar el evangelio. También allí nos dice, hermano, entonces, hermano, que será predicado ese evangelio del reino a todo el mundo y será testimonio a las naciones, y entonces vendrá el fin. Gloria a Dios. Sabes, es bueno pensar y creer, esperar la venida de Cristo. Eso nos llena de aliento a nuestra vida. En 24:15, Mateo 24:15 dice: por tanto, cuando veáis el lugar santo, o en el lugar santo, la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel,
el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Aquí también, hermano, viene algo muy importante que el Señor Jesucristo quiere que nosotros lo entendamos. Dice entonces, hermano, que va a haber una gran profanación, hermano, en el templo. Hermano, esencialmente la abominación desoladora es una idolatría al máximo en expresión en el lugar santo. A eso es lo que se refiere Jesús. Es la máxima profanación del templo judío con una imagen idólatra. En el vocabulario del judaísmo, la palabra abominación especialmente se refería a eso, a una ofensiva inmunda, destructiva en el lugar santo, hermano, que trae destrucción y desolación. Y eso es lo que habla el Señor Jesús allí en ese momento. Es un sacrilegio, es una representación de una abominación, hermano, que quita, corta la verdadera adoración a Dios. Y dice el Señor Jesús que va a ser en el lugar santo. Esto significa que la abominación desoladora toma lugar en el templo judío. Escucha muy bien esto. La abominación desoladora toma lugar en el templo judío. Este es verdaderamente el único significado cuando el Señor Jesucristo dice en el lugar santo. Muchos creen pues que este evento ya aconteció allí por los años, en el año 70 después de Cristo, hermano, después de que fuera destruido. Pero creen, hermano, que también va a suceder en el momento en que el lugar santo sea reconstruido. Pensar que el templo iba a ser reconstruido, que podría ser reconstruido, realmente, hermano, para muchos era imposible de creer. ¿Por qué? Porque todos los judíos estaban esparcidos, hermano, en diferentes naciones. Solamente había una pequeña porción, una pequeña presencia de judíos o del pueblo judío, hermano, en Judea y en Jerusalén. Entonces, pensar que el templo fuera reconstruido, pues realmente, hermano, para muchos era ilógico. Pero ya no es ilógico pensar eso, hermano, a saber que en mayo de 1948 la nación de Israel, hermano, se reunió otra vez, que tomó posesión de su tierra, hermano. Eso nos permite creer que sí puede haber una reconstrucción del templo. La restauración, hermano, que hubo de una nación como la nación de Israel en el año 1948, hermano, nos da la muestra de que la profecía de la que está hablando Jesús, lo más posible es que esté cerca. A partir de ese día, en el año de 1948, hermano, allí comenzó a cumplirse esta profecía maravillosa que el Señor está dando aquí en Mateo. Entonces, hermanos, por lo tanto, aquellos con el enfoque de que no puede ser, de que este evento se cumplió en el año 70 después de Cristo, hermano, pues hoy tienen que hacer como un nuevo enfoque, una nueva interpretación, porque hoy, hermano, estamos hablando de que el carácter profético del que habló Jesús se comenzó ya a cumplir, hermano. Damos la gloria a Dios. Entonces allí también dice el Señor Jesucristo, dice de lo que habló el profeta Daniel. O sea que el Señor Jesús nos hace mención de la abominación desoladora, la cual ya había sido profetizada por Daniel. Allí en Daniel 11, versículo 31, tú puedes encontrar, hermano, donde Daniel, por visión que le ha dado el Señor, hermano, muestra que va a haber una profanación total del templo. Esto, hermano, es totalmente increíble. El mismo Pablo también, hermano, en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, del versículo 3 al 4, explica con detalle, hermano, sobre el futuro del cumplimiento de esta profecía.
Dice allí en 2 de Tesalonicenses 2, versículo 3 y 4, dice, nadie os engañe, hablando Pablo, dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá este fin, o no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo como Dios, haciéndose pasar por Dios. Este discurso indudablemente, hermano, que fue enviado por Pablo a los tesalonicenses, podemos decir que es una concordancia total con lo que el mismo Jesús, nuestro Señor, dice. O sea, que hay un patrón escatológico allí que es importante que nosotros entendamos. En Daniel 12:11 nos da, hermano, allí para que tú mires, en Daniel 12:11 nos da una percepción adicional, nos da un dato adicional, y desde el tiempo que se ha quitado, ponga la atención, y desde el tiempo que se ha quitado de continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días hasta el fin. Cuando esta señal sea establecida, el final podrá ser determinado, hermano. Habrá casi 3 años y medio para llegar a la consumación de todas estas cosas. Entonces, hermano, vemos que el Señor Jesús nos habla claramente de esa señal. Gloria al Señor, hermano. O sea, que Jesús en el Mateo 24, allí, hermano, donde estamos leyendo en este instante, en Mateo 24:15, vemos que el Señor nos ilustra de una manera sencilla una señal de la cual nosotros como iglesia debemos estar allí pendientes. Gloria a Dios. Qué hermoso, hermano, poder seguir adelante en este estudio, hermano, que estamos haciendo. Allí un principio del estudio, porque la idea es que vamos a seguir subiendo, hermano, allí una serie de enseñanzas, de estudios bíblicos. No te los pierdas. Suscríbete al canal, activa la campana para que estés pendiente de todo lo que vayamos subiendo. Entonces, hermano, aquí en el capítulo 24 de Mateo, versículo 16, el Señor comienza a dar una serie de recomendaciones. Y dice en Mateo 24:16, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Acá es claro, hermano, que cuando se manifieste, hermano amado, la abominación desoladora, en ese momento que se presente esa situación exacta, le está hablando a los que estén allí en Judea. Allí lo dice claramente, a los que estén en Judea, huyan a los montes, hermano. Los que estén allí en Judea, en ese instante hay que ir, hermano, y subir a los montes. Acá no podemos coger este versículo, hermano, para poder y decirle que cuando llegue este momento todos los cristianos tienen que subir a los montes. El Señor está hablando claramente, hermano, de los que estén en Judea. Gloria al Señor, aleluya. Hermanos, damos la gloria a Cristo. En Mateo 24:17 dice, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Efectivamente, hay muchas personas, hermano, que pierden su vida, pierden la oportunidad de salvación cuando están aferrados a las cosas materiales. Hermano, cuando hay una catástrofe, cuando hay una situación difícil, la gente se devuelve a sus casas para sacar las cosas de valor. Acá el Señor ya habla de carácter general, hermano, que cuando estemos viendo esa situación, no nos aferremos a tomar, hermano, las cosas materiales, hermano, sino que estemos siempre pendientes, hermano, de que Cristo viene. El que esté en la azotea, hermano, no descienda para tomar algo de su casa. El que esté en el campo no se vuelva atrás para tomar su capa. Ya Cristo está a las puertas. Hoy no volvamos atrás en este tiempo, hermano, ir a retomar el amor por las cosas materiales, el amor por las pasiones, dejarnos caer en las tentaciones. Sigamos adelante, no vuelvas atrás. Cristo viene pronto, hermano, y el Señor te está hablando. El Señor nos está mostrando con amor todas las cosas que han de venir.
En el versículo 19, Mateo 24, 19 dice: mas ay de las que están encintas y las que críen en aquellos días. Oye, hermano, ¿sabes por qué? Pues sí, para una mujer que está embarazada, pues va a ser duro el huir, el correr. Pues el Señor dice, pues va a ser un poco más difícil para ellas. Acá en ningún momento está diciendo, hermano, que va a ser como que para que la mujer que esté embarazada, entonces viene algo como un juicio o algo así. No, hermano, acá lo que está diciendo es que efectivamente una mujer embarazada, hermano, pues le va a costar ese tiempo aún más duro, puesto que tiene la vida en su vientre. Aleluya. En Mateo 24, 20 dice: orad pues. Qué bueno que el Señor acá nos manda a orar. Nosotros tenemos que estar siempre en constante oración. El pueblo de Dios debe caracterizarse por esa oración constante. Orad sin cesar, dice la palabra. Orad en todo tiempo y fuera de tiempo. Si algo que fortalece nuestras vidas, hermano, aleluya, es la oración. El Señor acá en el Mateo 24, 20 dice: orad. Pero dice orad con una claridad de algo. Dice, pues, que vuestra huida no sea en invierno. Porque, hermano, huir en invierno hacia los montes, como a algunos les va a tocar, va a ser muy difícil. La nieve, el frío, como se vuelve, hermano, el terreno, el clima que doblega, el que sea, hermano, no es fácil en ese tiempo. Y el Señor está diciendo: oren para que no sea en ese momento o en ese tiempo en el que el clima les va a dar tan fuertemente. También dice que oren para que no sea en el día de reposo. Acá, hermano, el Señor lo habla claramente del día de reposo. ¿Por qué dice que ojalá no sea el día de reposo? Pues puede ser por dos circunstancias básicas. La primera, porque recuerdan que el Señor Jesucristo tuvo varios enfrentamientos con los fariseos acerca de cómo ellos ponían leyes humanas y las hacían cumplir como si fueran mandamientos de hombres. Entre esos, un ejemplo podría ser el lavatorio de las manos. Cuando el Señor Jesús le dijeron que por qué sus discípulos no se lavaban de las manos, el Señor les dice: ustedes ponen mandamientos de hombres como si fueran de Dios. El Señor los confrontó diciéndoles: ustedes les dicen al pueblo que no ayuden al papá o a la mamá, siendo que el mandamiento de Dios es honren a padre y madre, pero ustedes dicen: no, esto es una ofrenda para la casa de Dios. Y el Señor les dice: ustedes ponen mandamientos de hombres como si fueran de Dios. Lo mismo pasaba en el día de reposo. El Señor dio un día maravilloso, un día especial, que es el día de reposo, pero el hombre, la religión, los fariseos colocaron y comenzaron a colocar una serie de normas en las cuales, mejor dicho, el hombre no podía hacer absolutamente nada en el día de reposo. Guardaban el día de reposo, el Shabbat, de una manera totalmente diferente, de una manera en la cual, mejor dicho, no se les permitía ni siquiera levantar algo que se les cayera al piso. Pero el Señor nos muestra que el día de reposo, ese Shabbat, se guarda de una manera totalmente diferente, que se pueden hacer obras de misericordia como lo hizo el Señor Jesús, porque el Señor Jesús jamás quebrantó el Shabbat. Lo que hizo fue guardarlo de una manera bien, donde oraba, donde instruía, donde dejaba los alimentos hechos de pronto desde el día anterior, hermano, pero allí vemos a un Jesús sanando el Shabbat y vemos a los fariseos, a los religiosos, criticando esa sanidad. Entonces, hoy día algunos pueden guardar el Shabbat de una manera también equivocada, donde piensan que no pueden ni siquiera prender la luz, hermano, porque el switch de la luz, porque eso es pecado. Esos son mandamientos de hombres. Guardar el Shabbat es de una manera totalmente diferente, donde se descansa realmente de toda labor, pero no quiere decir que no puedas hacer obras de misericordia o que si estás en riesgo no puedas huir. Hermano, podrían llegar hasta el punto de perder una guerra, un ataque que les hiciera el enemigo cuando guardaban mal el Shabbat, de tal manera que si los atacaba el enemigo no se defendían. Y eso no fue lo que Dios puso. Si tú ves, por ejemplo, en la toma de Jericó, hermanos, dentro de los días que dieron vueltas a la ciudad y el día que atacaron, tenía que haber estado incluido un Shabbat. El Señor, hermano, tiene clara la forma y nos ha dado clara la manera de guardar el día de reposo.
Pero acá le habla a aquellos que piensan que no se pueden mover, que ni siquiera pueden huir al ver una catástrofe llegar. Aquellos que piensan que no se pueden defender porque es Shabbat. Por eso el Señor les dice, ore que no les toque a ustedes, los que guardan los mandamientos de hombres, para ni siquiera moverse, sabiendo que el día llegó. Aleluya, qué bueno es el Señor, amén. Entonces, hermano, por eso le dice allí en Mateo 24:20, orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Gloria al Señor. En el versículo 21 dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Si tú te das cuenta, acá el Señor está mostrándonos todas las señales que van a acontecer y que van a ir aconteciendo hasta su venida. Acá el Señor en Mateo 24, versículo 21, anuncia que la iglesia, los creyentes, los que han creído en Cristo, los que adoran al Dios real, único y verdadero, van a estar en un tiempo que lo llama el Señor la gran tribulación. Una tribulación que dice el Señor mismo aquí que no ha habido otra igual desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Entonces, yo veo, hermano, y tú lo puedes ver, si comienzas a leer de nuevo todo Mateo 24, comienzas a ver que el Señor no ha hablado allí de ningún rapto secreto, de que la iglesia se desapareció antes de la gran tribulación. Acá el Señor claramente dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Qué bueno que el Señor nos anuncie que vamos a pasar por tribulación. El Señor dijo que pasaríamos por pruebas, que pasaríamos por persecución a causa de su nombre, pero que no nos angustiáramos. Nos dice que estemos tranquilos, que descansemos en Él, porque Él ha vencido al mundo. Nosotros como iglesia tenemos que estar dispuestos a enfrentar la tribulación, a enfrentar, hermanos, la persecución, porque en los días finales, hermanos, la persecución a la iglesia va a ser total. Y quiero decirte algo hoy. Tú sabes que ya esto se empezó a cumplir y aquí seguimos en la tierra. Hoy, hermanos, son muchos amados hermanos en Cristo que están siendo quemados y decapitados a causa del evangelio. Acá nosotros, hermanos, ya estamos viviendo el que no nos permiten predicar, nos cierran las iglesias, ya no podemos decir ciertas cosas acerca de la santidad y del pecado. Están recortando, hermano, la predicación. Pero el Señor dice que al contrario, hermano, que aunque vengan esos días, llevaremos el evangelio hasta el último rincón de la tierra. Pues el Señor jamás nos dijo que esto sería fácil. El Señor nos dijo que a causa de su nombre, que a causa de Él, nosotros, hermanos, seríamos entregados a muerte, a persecución. Y yo te digo algo, ¿será que los discípulos, estos evangelistas, los apóstoles, hermanos, no fueron perseguidos y entregados a tribulación? ¿Será que nosotros como iglesia más bien no debemos estar preparados para el tiempo que viene, hermano, en oración? No tenemos que estar preparados y fortalecidos para que el tiempo no nos tome como sorpresa. Yo por eso hoy te invito a que mires, hermano, con amor y pasión la palabra de Dios. En Mateo 24:21, acá tú estás leyendo un orden que está dando el Señor acerca de las señales y de los tiempos finales. Yo sé que alguno allí puede decir, no, pero es que a mí me enseñaron diferente. Pues si te enseñaron diferente, hermano, tú tienes que decidir hoy a quién le crees. O le crees a Jesús, o le crees al hombre que te enseñó. De pronto esa persona no te enseñó con una mala intención, pero esa mala intención o esa intención buena, hermano, no fue doctrinal. La iglesia va a pasar por tribulación. La iglesia va a pasar por prueba. Lee el orden, te lo digo de nuevo. Lee el orden de lo que Jesús está hablando. Y acá en ningún momento dice que ya ha aparecido la señal del hombre en el cielo y que ha arrebatado la iglesia.
Antes, al contrario, nos está animando, haciéndonos entender, contándonos, manifestándonos que vamos a pasar tribulación. Y ese es Dios. Qué bueno tener un Dios de poder, hermano, que nos anuncia, nos informa lo que va a pasar para que no nos tome por sorpresa. Yo quiero que lo leas conmigo de nuevo en Mateo 24:21, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Dice en Mateo 24:22, y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, tú eres un escogido de Dios, mas por causa de los escogidos, mas por causa de la iglesia, mas por causa de los que Él ha redimido con su sangre, aquellos días serán acortados. Gloria a Dios. Acá no estamos hablando, como dicen algunos hermanos, que es que la tierra ahora está girando más rápido. Entonces, como está girando más rápido, los relojes también. No, acá lo que está diciendo, hermano, es que la tribulación que va a venir va a ser tan fuerte que los últimos 3 años y medio que van a haber de persecución, cuando vea esa abominación desoladora, cuando se levante ese anticristo, cuando se levante el hijo de pecado y de perdición en contra de la iglesia, el Señor va a venir, hermano, para llevar a su iglesia, a los escogidos, para que no pasen un tiempo de prueba más allá del que pueda ser soportado. Porque el Señor sabe, hermano, hasta dónde está la fuerza de la iglesia en el momento de la persecución y de la tribulación. Así que, hermano, no tengas temor y no confundas esto que el Señor está hablando. No confundas la tribulación con el tiempo de la ira de Dios. Nosotros no estamos puestos para ira, pero sí estamos puestos para persecución. Algunos serán llevados como corderos al matadero a causa del nombre de Jesús. ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesto a vivir para Cristo? Pues, hermano, yo te digo que hoy dispongas tu corazón para amarle, seguirle, obedecerle, conocerle al máximo, fortaleciéndote en oración, en ayuno, en clamor, en lectura de la palabra, hermano, y diciéndole al Señor que te dé sabiduría y conocimiento. Qué peligro tan grande es creer, hermano, que la iglesia, hermano, no va a pasar por tribulación. ¿Cuánta gente con frustraciones viven una vida cristiana diciendo, pero ¿por qué estoy pasando por pruebas? ¿Por qué estoy pasando por estas situaciones? ¿Y qué será, hermano, cuando la iglesia esté pasando por la tribulación y muchos estén esperando que los saque el Señor del planeta y aún sigan en él? ¿Qué tal el enemigo, hermano, haga grandes señales en el cielo que pueda engañar aún a los escogidos? Que se inventen un arrebatamiento secreto en el cual todo el mundo se enteró por las noticias, la iglesia se enteró y la iglesia diga, pero yo, ¿por qué me quedé? ¿Sabes? El Señor nos habla claramente con las señales para que el día no nos tome como ladrón en la noche, para que ese día no nos sorprenda, hermano, sino que nosotros tengamos claro la secuencia de sucesos y de eventos que van a acontecer antes de su venida. Y acá dice, hermano, que el Señor extiende su misericordia en ese tiempo de tribulación, hermano, de una manera grandiosa, de una manera poderosa, para que nosotros, hermano, podamos ser victoriosos en la prueba, perseverando hasta el final. En Mateo 24:23, hermano, dice la palabra de Dios, lo dice el mismo Jesús. Por favor, entiende esto, es Jesús el que profetizó esto y yo le creo a Jesús y yo te invito a que tú le creas a Jesús. Créele a Jesús, que es el único que tiene la verdad real, la verdad absoluta. En Mateo 24:23 dice entonces, si algunos dijera, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis. Una advertencia bastante importante. Una advertencia, hermano, que hoy le hace a la iglesia antes de su venida.
No crean, hermano, que digan que Cristo está en el desierto. No crean que Cristo está en China, que Cristo está allí en Nueva York, hermano, o está en una iglesia donde ahora Dios es una mujer. O que el Salvador, hermano, se encuentra debajo de una carpa esperando a los que se va a llevar. El Señor dice claramente que no le creáis. No creáis, hermano, cuando digan que vino en secreto y se llevó a la iglesia, hermano. No lo creáis. Nosotros tenemos que creer lo que dice el Señor. Hermano, Dios en su palabra, Jesucristo, aquí en esta profecía nos muestra que no podemos dejarnos engañar por esas sectas, por esas falsas doctrinas, hermano, que le mienten a la gente haciéndoles creer, hermano, que Cristo está en un lugar secreto, que Cristo llegó de una manera secreta y que se llevó a todo el mundo. Cristo va a venir de manera visible por su iglesia. Cristo va a venir de una manera visible y asombrosa, hermano, donde los que estemos esperando seremos arrebatados con el Señor, hermano, y nos iremos juntamente con Él. Así que tengan cuidado, amados hermanos. ¿A quién le crees? Vuelvo y te hago la pregunta. ¿A quién le vas a creer? ¿A Jesucristo, el mismo que nos está dando las señales, o a otras doctrinas, sectas o mentiras? Mateo 24:24, el Señor sigue advirtiendo, dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Hoy estamos viviendo una vez más ese tiempo de los falsos profetas. Profetizan que Jesús viene en diciembre, que viene en mayo, que venía en 2012. Hace unos tiempos por acá en Colombia, en la ciudad de Barranquilla, se levantó un hombre diciendo que ese domingo que venía Jesús, iba a venir por su iglesia. Y la gente enloquecida vendió las cosas, dejaron sus trabajos. Algunos, hermanos, se resignaron a que tenían que entregar todo para irse con Cristo ese domingo. Hermano, cuando el pueblo no conoce la palabra de Dios, es engañado. Se levantarán falsos cristos, hermano, cristos de creciendo en gracia, cristos de la iglesia de Dios, cristos, hermano, de la carpa, cristos, hermano, por todo lado. Cuando solamente tenemos un Cristo vivo y resucitado, que en este instante se encuentra a la diestra de Dios Padre, hermano, y que vendrá en poder y gloria de manera visible a llevarse a su iglesia. Aleluya, gloria a Dios. No se te olvide inscribirte allí. Suscríbete a nuestro canal, activa la campana para que no te pierdas la secuencia de este estudio. Allí entonces dice, y harán grandes señales y prodigios. Aquí viene una situación grave de la iglesia. Muchos están impactados por los milagros, por los prodigios, pero yo quiero decirte que ningún milagro cambia y transforma vidas. El único que cambia y transforma vidas es Jesucristo. Y hay un problema grave, hermano, en aquellos que buscan señales y prodigios, porque el enemigo va a hacer grandes señales. Acá lo dice el Señor, va a hacer grandes señales y prodigios. ¿Cómo lo hará? Pues, hermano, sabemos que Satanás y los demonios pueden hacer algunos tipos de señales y prodigios, porque Dios les ha dado un poder, escucha esto, poder limitado. No tienen un poder absoluto como el que tiene el Señor. Ellos no pueden hacer nada más allá de lo que Dios le permite. Ellos, hermano, los demonios, actuando a través de estos profetas y de estos falsos cristos, moverán a grandes, mira lo que dice, grandes señales y prodigios. Por eso, la iglesia de Cristo no puede estar buscando señales, no puede estar buscando milagros. La iglesia de Cristo tiene que permanecer, es buscando la presencia de Jesús y su verdad, que está única y exclusivamente en la Biblia, a través de Jesucristo y con la revelación del Espíritu Santo. Aleluya. Hermano, y dice acá que tengan cuidado, porque se levantarán esos falsos cristos, esos falsos profetas que harán grandes señales, resáltelo allí, grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Mira,
el escogido, el redimido por la sangre de Cristo, el que se esfuerza, el que invierte tiempo en escudriñar la palabra, aquel que está perseverando en vivir una vida en santidad, donde está dejando obrar al Espíritu Santo en la santificación, en el espíritu, en el alma, en el cuerpo, aquel que anhela al Señor, hermano, no va a poder ser engañado. Pero dice aquí, hermano, que esas señales serán tan grandes que si le fuera posible a los escogidos, el verdadero escogido de Dios, el que verdaderamente escudriña la palabra, no puede ser engañado. El engañado es aquel que le falta el conocimiento de Dios, aquel que pierde el tiempo, hermano, escuchando falsas profecías y falsas doctrinas. Pero tú estás llamado como escogido del Señor a buscarle, a recrearte, a deleitarte en su ley y en su palabra. Escudriñad la palabra de Dios, hermano, para que no te vaya a engañar el enemigo. Gloria al Señor. Hermano, qué tremendo es esto que Dios nos está mostrando. Yo te invito a que compartas esta enseñanza con otros. Es una manera de evangelizar. Abre tu Biblia y coge, hermano, y todo lo que estamos leyendo, repásalo. Pídele la dirección al Espíritu Santo para que te comience a mostrar la verdad de la que habla Jesucristo. El Señor Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. El Señor Jesús también dijo: y la verdad os hará libres. La verdad es su palabra, la verdad es Él. Así que escudriña, hermano, esta palabra y vamos a seguir andando en victoria. Amado hermano, vamos hoy a darle las gracias a Dios por este tiempo maravilloso. Vamos a seguir con este estudio en la tercera parte. No te pierdas la tercera parte, la estaremos allí subiendo, promocionándola. Activa tu campana allí con la suscripción a nuestro canal para que no te la pierdas. Le doy gracias a Dios por tu vida. Le pido al Señor que te bendiga, que el Señor ilumine cada uno de tus pasos, que la santificación de el Señor en tu vida sea manifiesta. Dios te bendiga, amado hermano, amigo, y no olvides que con Cristo siempre en victoria. Bendiciones.